más usado, tal vez más divulgado, es el compresor de cilindro y pistón, que tiene ciertos detalles constructivos que no los tienen los compresores rotativos, y eso hace que merezca nomás la pena examinar más detenidamente el compresor de cilindro y pistón. Entonces, a continuación voy a dibujar un esquema simplificado de este compresor. Noten ustedes que lo que acabo de dibujar es un cilindro con su tapa, ¿no ven? Luego lo voy a completar con el dibujo del pistón. Y esto que estoy dibujando que es un mecanismo que enseguida lo vamos a comentar. Entonces, ustedes pueden observar que que estoy repintando es el cilindro con su tapa, y en el lugar donde va la tapa se deja un alojamiento para un par de válvulas que se llaman válvula de admisión y válvula de descarga, que como su nombre dice, la válvula de admisión es la que va a permitir que por ahí, cuando se abra, ingrese refrigerante al cilindro, el compresor, y la válvula de descarga pues, hará lo contrario, ¿no? Que cuando ya el refrigerante esté comprimido por ese lugar, al abrirse se descargue. Es decir, tendríamos esto así, por acá la entrada, por acá la salida. Una de las cosas que dijimos ayer es que el pistón se mueve dentro del cilindro en un movimiento alternativo o de vaivén entre una posición y otra posición extrema. Es decir, el movimiento es así y de vuelta y esta distancia que recorre el pistón en este movimiento, que la vamos a identificar con la letra S, se llama carrera del pistón o recorrido del pistón. En las posiciones extremas, acá y acá, ya me parece que lo planteamos ayer también, la velocidad con la que se mueve el pistón es cero, porque comienza, digamos, a ir en un sentido o a volver. Y esas posiciones de velocidad cero se las identifica con el nombre de punto muerto, y entonces hay uno que se llama punto muerto superior, el que está más cerca de la tapa, fíjese donde están las válvulas, y el otro que está más alejado se llama punto muerto inferior. Ahora, para que el pistón haga este recorrido, tiene que ser movido por un mecanismo que está constituido por este brazo, que va desde acá hasta acá, que se llama biela, y por el movimiento de giro que se le imprime a este eje, donde está, digamos, articulada la biela, que se llama cigüeñal. ¿Me están comprendiendo? Entonces, fíjense que yo he dibujado con línea de trazo la trayectoria que sigue este punto de articulación. Entonces, imagine que este punto, este sitio se está moviendo siguiendo esa trayectoria, y entonces en algún momento va a estar en esta posición. Quiere decir que la biela, este brazo que conecta al cigüeñal con el pistón, se encuentra alineado con el cilindro. ¿Se da cuenta? Y entonces en esta posición el pistón se encontrará en el punto muerto superior. Luego, cuando
dé media vuelta el cigüeñal, ese punto se localiza en el otro polo. Y entonces otra vez vuelve a estar alineada la biela con el cilindro, pero esta vez el pistón se va a encontrar en el punto muerto superior. Y con otra media vuelta volverá al punto muerto superior. Es decir, que este movimiento desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y de vuelta al punto muerto superior, que es lo que vamos a llamar un ciclo del compresor, se lleva a efecto con una vuelta o una revolución del cigüeñal. Así se escribe, ¿no? Como cigüeñal. ¿Está claro lo que he planteado? Pregunto. Sí, ingeniero. Casi la misma función que un motor completo, ¿no? ¿Cómo? Me habló muy rápido y no le pude captar qué me dijo. Repítalo. Pareciera que es un motor. No, es que se parece a los motores, pero no al motor, porque esta máquina consume trabajo mecánico. Más bien requiere de un motor que la mueva, que haga girar el cigüeñal. Justamente este eje que gira es movido por un motor que está acoplado a esta máquina. De que se parece a los motores, se parece, porque hay motores de cilindro y pistón, como son los motores a gasolina o los motores diésel. No sé si a eso se refiere. Sí, por un lado entra gasolina y por el otro escapa. Ya, ¿Cómo dice? en los motores, creo que en los motores también he visto, ¿no? Hay una conferencia que por un lado entra, digamos, la gasolina y por el otro lado sale desperdicio. Sí. Son parecidos, pero no son iguales. Enseguida les voy a ir planteando algunas diferencias. Los motores también tienen válvulas de admisión y tienen válvulas de descarga. Por eso que el motor tiene alimentación de la mezcla combustible y tiene salida de los gases que se han quemado. Pero eso es otra cosa, ¿no? Y hay otras diferencias que si tenemos tiempo en algún momento las podemos ir destacando para los que conocen algo de motores, ¿no? Porque si no conocen nada de motores, entonces es en vano que yo mencione cosas. Ahora estamos enfocados en esto. Entonces, esta es una máquina que necesita de un motor, del tipo que sea. Por lo general, el motor más usado para mover a estas máquinas, el motor más usado, digo, es el motor eléctrico, ¿no? No siempre, pero la mayoría de las veces. Bueno, lo importante es que me entienda esto que estoy planteando acá. Cada vez que el cigüeñal, el eje principal responsable del accionamiento de esta máquina, dé una vuelta, esto que tenemos anotado acá, significa que el pistón se movió desde el punto muerto superior al inferior y volvió al punto muerto superior y cumplió un ciclo, porque con otra vuelta se va a volver a repetir lo mismo y con otra vuelta exactamente lo mismo. Entonces, por eso denominamos a este tipo de movimiento de vaivén un ciclo. ¿Está claro? Claro, ingeniero. Ya, entonces ahora lo que voy a hacer es describir cómo funciona este aparatito que se llama compresor de cilindro y pistón. A esta máquina se la suele llamar máquina de 3 tiempos, por lo que a continuación voy a comentar. En realidad el funcionamiento, es decir, la ejecución del ciclo,
se divide en 3 etapas, o 3 tiempos, como se suele decir. La primera etapa se denomina admisión o aspiración, y se trata de que se cargue el cilindro del compresor con el refrigerante que vaya a ser comprimido. Para eso, imagine que el pistón se encuentra en el punto muerto superior y empieza a moverse hacia el punto muerto inferior. La válvula de admisión durante esta etapa va a estar abierta, permitiendo que entre fluido, el refrigerante, en una condición de presión P sub A, en una condición de temperatura T sub A y con un cierto volumen específico. Mientras tanto, la válvula de descarga debe permanecer cerrada. ¿Está claro? Entonces, cuando el pistón va bajando desde el punto muerto superior al punto muerto inferior y la válvula de admisión está abierta, entonces está ingresando el refrigerante, hasta que cuando se llegue al punto muerto inferior, todo el cilindro, vamos a decir así, está lleno. Ya no entra más. A continuación, se va a llevar a efecto la compresión propiamente dicha, porque hasta ahora, mientras se cargó el refrigerante, no pasó nada. La presión sigue siendo la misma, la temperatura, el volumen, etc. Entonces, la compresión se inicia en el momento en que el pistón comienza a moverse desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, con la válvula de admisión ya cerrada y la válvula de descarga que sigue cerrada. Entonces el fluido queda atrapado dentro del cilindro y como el pistón avanza, entonces el volumen de ese fluido se va a ver obligado a contraerse. Eso va a provocar un incremento en la presión que va a ir en aumento hasta que se alcanza un valor que lo vamos a llamar presión de descarga, pero este valor se consigue antes de que el pistón llegue al punto muerto superior de vuelta. Es decir, el pistón comenzó a moverse desde esta posición hacia arriba, ¿verdad? Y cuando llegó, digamos, ahí donde está dibujado el pistón, ya aquí en la cámara, dentro del cilindro, ya se tiene la presión P sub D. Entonces, ¿qué ocurre? Inmediatamente procede la tercera etapa, que es la descarga. El pistón sigue moviéndose hacia arriba, hacia el punto muerto superior, pero a partir de esa posición que estamos mencionando, la válvula de admisión, digamos, está cerrada, pero la válvula de descarga se abre y entonces el fluido va a salir expulsado porque lo empuja el pistón, pasando a través de la válvula de descarga que va a estar abierta. En esta condición de descarga con su correspondiente presión, temperatura y volumen específico. Y luego se vuelve a repetir la misma historia que acabamos de contar. Esta historia se va a repetir tantas veces por minuto como n revoluciones por minuto del cigüeñal. Fíjese, una revolución o una vuelta al cigüeñal, hemos dicho que es un ciclo, es todo esto que hemos descrito acá. Ese es el ciclo. Entonces, si el cigüeñal, impulsado por el motor que está acoplado al compresor, gira a un cierto número n de revoluciones por minuto, significa que van a ocurrir n ciclos por minuto.
¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, Ya, entonces, creo que no tiene mayor inconveniente lo que estamos tratando de que usted conozca. Pero entonces ahora podemos proceder a ver cómo determinamos qué cantidad puede comprimir un cierto compresor que tenga definidas sus dimensiones, ¿no? Entonces de eso nos vamos a ocupar a continuación. Voy a borrar todo esto del funcionamiento para que haya espacio para lo que sigue. De todas maneras, si tienen alguna consulta, pueden interrumpir y preguntar. Mejor es que no quede nada atrás y tengamos todo en orden. Resulta que esto que hemos llamado carrera del pistón, simbolizado con la letra S, es algo que lo define el fabricante de la máquina, juntamente con esta otra dimensión. ¿Qué simboliza así? Si ustedes han hecho dibujos, seguramente han utilizado esta letra para indicar cierto tipo de dimensión, dibujo. diámetro. El diámetro. Sí, señor, es el diámetro interno del cilindro o que es coincidente con el diámetro del pistón. Entonces, resulta que estas dos dimensiones son definidas por el fabricante de la máquina. Y en realidad estas dos dimensiones traducen el tamaño del compresor en términos geométricos, ¿no? Entonces, volvemos a anotar, S es la carrera, para destacar la cosa, y phi es el diámetro del pistón o del cilindro. Entonces, si se conocen estas dos dimensiones, podemos hacer una apreciación de si el compresor es chico o es grande, pero eso lo vamos a resumir en un valor que enseguida lo voy a plantear. Algo que usted debe notar en el dibujo que yo he hecho del compresor, ese dibujo simplificado, es esto que ahora lo voy a mostrar. Fíjese, acá en esta dirección se ubica el punto muerto superior y en esta dirección el punto muerto inferior. Pero entre el punto muerto superior y la tapa queda este espacio, que es necesario dejarlo para que el pistón en ningún momento tenga el riesgo de chocar con la tapa. Entonces hay que dejar esa holgura. También es una definición que está en manos del fabricante del compresor. A este espacio se lo conoce con el nombre de espacio nocivo. Y este es un espacio que en los compresores rotativos no está presente. Es una gran diferencia con los compresores rotativos. El usar la palabra nocivo significa que al fin de cuentas no es, digamos, de conveniencia, ¿no? Pero es necesario. Podríamos decir así en estos términos, se trata de un mal necesario. Si yo quiero conservar la vida del compresor, necesito dejar esa holgura. Si no la dejo, entonces se corre el riesgo de que el pistón choque contra la tapa y se destruya la máquina. Entonces, hay que dejar esta holgura, pero esta holgura va a tener una cierta influencia que no es favorable. Pero, como se dice, malo pero necesario, ¿no? Algo así como siempre digo algo así como las vacunas, ¿no? El mal necesario.
Bueno, para poder hablar de la capacidad de compresión que tiene esta máquina, es decir, cuánto puede comprimir, ya sea en metros cúbicos por minuto o en kilogramos por minuto, es decir, flujo volumétrico o flujo másico, vamos a hacer un planteamiento que tiene dos etapas. Una primera etapa que es eminentemente y absolutamente teórica, y luego ya otra etapa en donde se incorpora la influencia del espacio nocivo. Lo que quiere decir que en primera instancia lo que voy a plantear es un compresor que no tenga espacio nocivo, pero eso lo podemos mirar a partir del siguiente gráfico. En este gráfico vamos a representar la presión versus el volumen total. Y ahora aclaro a qué me refiero con la presión y el volumen total. Acá abajo estoy dibujando el compresor. Bueno. Entonces, lo que vamos a representar en el diagrama que está en la parte superior es la presión que va a haber acá en cada momento dentro del cilindro versus el volumen total, litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos de refrigerante que van a haber en todo momento, es decir, en cada posición que tenga el pistón. Y la primera consideración que vamos a hacer es un compresor sin espacio nocivo. ¿Ven? ¿Qué significa eso? Que el punto muerto superior va a estar coincidiendo con la tapa. Por supuesto que esto es teórico, porque ya hemos dicho que en la práctica esto es no se debe hacer, porque corre riesgo el compresor de que se pierda, ¿no? Y por acá marco el punto muerto inferior. El hecho de que no tenga espacio nocivo el compresor significa que cuando el pistón se encuentre en el punto muerto superior, el volumen dentro del cilindro va a ser 0. Es decir, está totalmente vacío el cilindro. Y cuando el pistón se mueva hacia el punto muerto inferior y termine de cargarse, una vez que llegue a este punto muerto inferior, ves que está alineado con esta posición, vamos a tener un cierto volumen dentro del cilindro que va a estar definido por las dimensiones que hemos mencionado antes, como son S y Φ. A ese volumen, que lo vamos a llamar volumen aspirado por el compresor sin espacio nocivo, lo podemos calcular, por supuesto, conociendo el diámetro y conociendo la carrera, y su valor será este. Y a este volumen, definido por Φ y S, se lo suele conocer con el nombre de volumen de la cilindrada o cilindrada a secas. Yo no sé si alguien sabe algo de motores, y seguramente, porque es muy parecido a esto, en los motores también se habla de cilindrada. Y lo que traduce la cilindrada en realidad es el tamaño del motor, ¿no? En este caso, el tamaño del compresor. ¿Cierto? No sé si hay alguien que sea algo tuerca. Sí. No hay. ¿Ah? ¿Alguien tiene vehículo? ¿Alguien tiene moto? Nadie. Yo, No escuché más que un ruido. Ya, entonces, es importante que usted memorice este término, cilindrada, que traduce, repito,
tanto en este tipo de máquinas como en los motores, el tamaño de la máquina, el tamaño geométrico, ¿no? Por supuesto. Entonces, si te graficamos el ciclo anterior en este diagrama PV, tendríamos que a la presión de admisión, cuando el pistón se mueva del punto muerto superior al inferior, el volumen total va a ir en aumento, así, pero en la misma condición de presión, de temperatura y de volumen específico, hasta que se alcance este volumen, que no es otra cosa que el volumen que corresponde a la cilindrada, coincidente con el punto 1 en el gráfico. Luego se cierran las válvulas y el pistón comienza a volver, pero entonces ya empieza a comprimir, es decir, a provocar un aumento en la presión, más o menos así. Hasta que en esta posición, más o menos por aquí, estando ubicado por aquí el pistón, coincidente con el punto 2, se abre la válvula de descarga y entonces el fluido se descarga a una presión que le hemos llamado presión de descarga con su correspondiente temperatura y volumen específico de descarga. Esto que estoy anotando entre paréntesis en coincidencia con P sub A y P sub D significa que todos los puntos de esta línea tienen el mismo estado termodinámico, lo único que va cambiando es la cantidad total. ¿Se entiende, no? Lo que digo, porque partimos de cero hasta llegar a este volumen B sub C. Y lo mismo ocurre en la descarga, ¿cierto? Y vuelvo a recalcar que sin espacio nocivo, entonces al principio y al final el cilindro va a estar completamente vacío, no queda nada en el cilindro. Pero esto es teoría, porque siempre decimos que el fabricante de estas máquinas tiene que dejar esa holgura que se denomina espacio nocivo por garantía de vida de la máquina. Si a este volumen aspirado lo dividimos por el volumen específico de admisión, este valor, entonces vamos a tener la masa que entra cada vez que se ejecute un ciclo, ¿no? Es decir, los kilogramos por ciclo. Y como sabemos el número de ciclos, n, si multiplicamos por n, entonces vamos a tener la masa que ingresa al compresor y sale comprimida, por supuesto, por minuto. En otras palabras, lo que estamos obteniendo al multiplicar estos valores es el flujo másico que atraviesa el compresor. Estos son entonces kilogramos por minuto. Ahora, cuando se construyen los compresores, puede ser que con el mismo cigüeñal, el mismo eje principal de la máquina, se muevan varios pistones, se tengan varios cilindros, y entonces como que uno tenga los compresores puestos en paralelo, y entonces el resultado va a ser la suma de todo lo que compriman todos los cilindros, y en ese caso habrá que multiplicar, si hubieran varios cilindros, por el número de cilindros, n. De esta forma, tenemos una expresión matemática que nos sirve como primera guía para el cálculo del flujo másico en un compresor, pero con esta condición de que no tiene espacio nocivo, es decir, un compresor teórico. A ver, pregunta hasta acá. ¿Nada?
¿Está entendido? Sí, ingeniero. Entendido. Ya. Entonces ahora pasemos a ver qué efecto provoca el espacio nocivo. Para eso vamos a usar el gráfico que tenemos a la vista. Entonces voy a cambiar de color y la primera diferencia que vamos a encontrar es que ahora el compresor tiene un tamaño mayor de cilindro, ¿no? De tal manera que esto es lo que en este dibujo hemos llamado espacio nocivo. Y el tamaño de este espacio nocivo en términos de volumen lo vamos a llamar B sub 0. Este valor es el que el fabricante lo va a definir, pues, ¿no? Cuando construya la máquina. Ahora, fíjense que el punto muerto superior ya no queda contra la tapa. Por lo tanto, cuando el pistón llegue a esta posición, punto muerto superior, siempre va a quedar algo acá en este espacio que estamos denominando espacio nocivo. Es decir, cuando en la descarga se alcance el punto 3. Ya el volumen no será 0. En lugar de 0, ¿qué volumen vamos a tener? B sub 0. Y en lugar de B sub C, vamos a tener un volumen B sub 1, que en realidad es igual a B sub 0 más B sub C. ¿Se entiende? Sí. Esto es B sub 0 y esto es B sub C. ¿Está claro lo que estoy anotando? Sí. Bueno, significa entonces que al final de la descarga, cuando el pistón alcanza el punto muerto superior, queda en el espacio nocivo refrigerante a esta presión, es decir, alta presión, que no puede ser descargado porque ya no avanza más el pistón. Y entonces cuando empiece a volver hacia el punto muerto inferior para comenzar un nuevo ciclo, no se puede abrir la válvula de admisión porque la presión adentro es mayor que la presión con la que va a entrar o teóricamente tiene que entrar el refrigerante, que es esta presión. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Este volumen B sub 0, correspondiente a lo que queda en el espacio nocivo, va a experimentar un proceso de expansión, más o menos así, hasta que en algún momento en esta posición, ¿lo ven? Coincidente con el punto 4, cuando el volumen acá en el cilindro, el volumen ocupado por el refrigerante sea B sub 4, la presión ahora ya es igual adentro que afuera y entonces ya se puede abrir la válvula y empieza a entrar refrigerante, pero desde 4 hasta 1. Por lo tanto, el volumen aspirado con espacio nocivo ya no va a ser como antes, va a ser ahora igual a B sub 1 menos B sub 4. Y si usted compara esta distancia en rojo con esta distancia en azul, va a encontrar de que es menor, teniendo en cuenta de que este valor B sub C es igual a B sub 1 menos B sub 0. Entonces acá está, digamos, la explicación de por qué a ese espacio se lo llama así, espacio nocivo. Porque provoca que el compresor aspire menos cantidad en cada ciclo que si el compresor no tuviera espacio nocivo. Eso lo estamos observando acá en esta última desigualdad que acabamos de anotar. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Ya, y voy a terminar con esto para que cerremos por hoy la charla.
A partir de que el volumen aspirado con espacio nocivo es menor que el volumen aspirado sin espacio nocivo, se define en los compresores de este tipo un valor que se llama rendimiento volumétrico, que es el volumen aspirado con espacio nocivo, que es el más chico, dividido por el volumen aspirado con, o sin, mejor dicho, espacio nocivo, que sería el mayor, ¿no? Que en otras palabras es, o en otros términos, sería B sub 1 menos B sub 4 dividido entre B sub 1 menos B sub 0. Y este será un valor comprendido entre 0 y 1 excluido, porque nunca vamos a encontrar un compresor que no tenga espacio nocivo. Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar planteado y retomamos la cosa el próximo día jueves. Les recuerdo que el viernes tenemos examen. Listo. ¿Está claro? La N dijo que significa espacio nocivo, ¿no? ¿Cómo? Esa letra N. En eta sub B, eta, la letra eta, rendimiento volumétrico. ¿Esto me dice? Rendimiento volumétrico, ¿no? Gracias. Rendimiento volumétrico. Esta letra, que es una N con la cola alargada, se llama eta. Es del abecedario griego. Es una N en realidad, ¿no? Digamos, correspondiente al abecedario latino. Bueno, entonces lo dejamos acá y lo retomamos el próximo día jueves. ¿Listo? Listo, hasta luego, Ángel. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana. Hasta luego.